En Maldita Suerte. Inca querida, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas, ¿cómo andan? Ay, yo quiero que haya coreo de Maldita en la obra de Maldita. Estamos, quiero que haya coreo. Sí, estamos un poco en esa... Lo quiero ver a Tulio Marzán tirando algunos pasos. Sí, con enloquecido, plumas. con una corbata en la cabeza, con pluma, con un conchero. Estamos un poco... Ese es el plan, conchero y plumas para todos. Algo hay, algo de Varieté, algo varieté. hay, algo hay, algo de coreo hay. Bien, bien. ¿Cómo andas, Inca, vos? ¿Qué onda? Necesito verlo. Bien, todo bien. Dentro de, este mare magnum de malas noticias que estamos atravesando, pero bueno, veo que hay cosas que se están empezando a despertar, como yo creo que también lo que está empezando a pasar, y eso es un poco, obviamente que estamos en una situación terrible, pero ver que la sociedad empieza a despertarse también tiene algo de, están pasando cosas, ¿no? Salimos del embotamiento, que me parece que era la clave fundamental, y se están empezando a articular cosas interesantes. Así que en ese sentido quiero hablarles un poco del tema de la raza, porque dentro de todo lo que sucede, un spot del gobierno por el 12 de octubre, totalmente barrani. A mí, la verdad que yo creo que esto va a terminar, todas estas producciones van a terminar en algún tipo de museo de la fealdad global, porque realmente son muy feos todos los spots. Es todo muy berreta, ¿no? Sí, bastante imágenes berreta. hechas con inteligencia artificial, fotos. Es como cosas que hago yo en mi Inca tubo. O sea, esto es muy berreta. Pero a mí lo que me interesa pensar es el tema de la raza y explicar por qué la cuestión de pensar en términos de raza es inadecuado para un montón de gente que quizás no sabe bien por qué sería inadecuado, se pierden esas discusiones porque no todo el mundo tiene que saber sobre cosas que tienen que ver con la antropología, que tienen que ver con la biología, y a veces también me parece que los libertarios usan los sentidos comunes, que muchas veces están asentados por distintas razones, para justamente señalar que quienes los critican son gente que quiere ir en contra de lo natural, en contra de lo real, en contra de la normalidad, ¿no? Es un poco una operación general. Y me parece que también hacer ese trabajo de explicar ciertas cosas es salir de la lógica de la provocación, porque claramente este video fue una provocación, y empezar a hablar en otros lenguajes, ¿no? Y establecer otro tipo de diálogos. No solamente indignarnos por provocaciones de este tenor o acusarlos de burros, sino explicar por qué serían burros o por qué eso sería inadecuado, ¿no? Claro. Para persuadir un poco desde otro lugar y salir de la lógica en la que ellas siempre nos quieren meter, que es esta lógica de estar todo el tiempo triggereados o enojados con lo que proponen. A ver, ¿por qué es una provocación? Bueno, claramente esta idea de ponerle Día de la Raza al 12 de octubre va en contra del cambio que se dio durante el gobierno de Cristina en 2010, que cambió la denominación por la jornada del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ¿no? Del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la idea de hay diversas culturas, pasamos a el Día de la Raza. ¿Y qué implica esto? Porque no es solamente un cambio de un nombre, sino es un cambio de la concepción de cómo pensar y de cómo pensar la historia, ¿no? ¿Cómo se piensa la historia? Lejos de la idea de diversidad, se piensa que el 12 de octubre de 1492, con la llegada de Colón, América se abrió una nueva era de progreso y civilización, ¿no? Que fue como una suerte de hito histórico que sentó las bases de la modernidad en América. En realidad esto puede discutirse por muchas razones, digamos. El tipo de ni siquiera era el capitalismo, estamos hablando de un orden que impuso que no tenía nada que ver con la modernidad, estamos hablando del siglo XV y estamos hablando de esclavitud, digamos, no tiene un carajo que ver, hacen muchos anacronismos y es todo muy raro, pero lo que me interesa rescatar acá es que tienen una concepción de evolución, de desarrollo, ¿no? De que de alguna manera esa conquista vino a civilizar a los bárbaros. Esa es un poco la lógica que sostienen. Fíjense la diferencia con el paradigma de la diversidad cultural, que es un paradigma que más bien no tiene que ver con una lógica de la evolución ni del desarrollo, sino con una lógica de las diferencias. ¿Por qué es problemático el tema de la evolución, de la civilización y el desarrollo? Porque es jerárquico, porque imagina que hay culturas que son menos desarrolladas y otras que son superiores. Y cuando hablamos de culturas superiores,
y de razas superiores, ya sabemos lo que pasó en la No historia, sale bien eso, ¿eh? Supremacía. no sale bien eso. Entonces, por eso ha sido discutido. Pero yo quiero contarles un poco por qué específicamente el concepto de raza fue cuestionado en la propia biología y en la propia antropología. Y por esto me voy a basar en Franco Márcico, que es un profesor, es un biólogo, ha trabajado mucho con la restitución de restos de desaparecidos, ¿no? Porque es su especialidad, y es profesor de antropología y derechos humanos en la Universidad Nacional de las Artes. Entonces, gracias a él yo aprendí todo esto, porque si no, imagínense, yo de humanidades no entiendo mucho, pero él me lo explicó de una manera muy clara. En principio sabemos que raza es una categoría fundamental para la antropología, ¿no? O sea, es una de las grandes, uno entra a la carrera de antropología y una de las cosas que se encuentra es con la idea de raza que aparece ahí, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere? Se refiere a una clasificación de los seres humanos que está basada en características físicas y genéticas. Pero, ¿qué sucede? Desde una perspectiva científica moderna, ya que tanto habla el gobierno de la cuestión de la modernidad y de las bases de la modernidad, desde una perspectiva científica moderna, el concepto de raza en humanos es considerado biológicamente infundado y socialmente construido. Reitero, biológicamente infundado, porque vieron que esta gente también está muy obsesionada con la biología, pero se ve que no la estudian mucho para ver qué dice la biología. ¿Y por qué? Porque históricamente el término raza se utilizó para agrupar a las personas según características físicas como el color de piel, la forma del pelo. ¿Vieron cuando Moreno dice que la gente que tiene rulitos es una marca de que hubo afrodescendientes? Bueno, estamos pensando en esa lógica, ¿no? Color de piel, la forma del pelo. Café con leche. Pero desde una perspectiva... Claro, café con leche. ¿Vos de qué raza sos? Yo soy té con leche, yo soy mate cocido. Me encanta esa. Es una nueva clasificación que hay que pensar, hay que estudiarla en la antropología. Pero sin embargo, desde una perspectiva científica, el concepto de razas humanas no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque la genética, o sea, fíjense que estamos hablando de una rama bastante más cerca en el tiempo de la biología, nos muestra que hay más variación genética dentro de los llamados grupos raciales que entre ellos, ¿no? O sea, dentro de un mismo grupo racial, nosotros podemos pensar blancos, negros, ¿no? Según las categorías socialmente construidas, hay más variación genética, son más diferentes que entre distintos grupos. Esto es lo que descubrió la genética. Entonces, no tiene ningún sentido desde una perspectiva biológica hacer esas separaciones. O sea, ¿qué quiero decir? Que dos personas de lo que tradicionalmente se considera diferentes razas pueden ser genéticamente más similares entre sí que dos personas de la misma raza. O sea, alguien café con leche con alguien blanco teta. Pueden ser más parecidos genéticamente que distintos. Entonces, fíjense, ya no tiene sentido desde un punto de vista biológico. Ahora bien, ¿qué pasa con el racismo? ¿Qué es el racismo? Como justamente una conformación discursiva, un modo incluso que en un momento fue científico, y estoy hablando especialmente del siglo XIX y principios del XX, habría que hacerle el update, ¿viste? Yo siento que este gobierno es como cuando el ABAS no se actualiza y siguen como, no tienen protección contra los virus, entonces tienen toda la computadora totalmente pijeada y viruseada porque no actualizaron. Es como que se quedaron en el siglo XIX, principios del XX y no actualizaron, no se enteraron de que pasan cosas. Por eso creen que Milei va a recibir el Nobel en algún momento y lo recibe uno que habla bien de las instituciones públicas, porque están quedados en el tiempo. Pero ¿qué es el racismo? Es un sistema de opresión que está basado en la creencia de la superioridad de una raza sobre otras, lo que lleva a prácticas obviamente discriminatorias y desigualdades estructurales. Y es esto lo que opera en el spot del gobierno, la idea de que había una raza o una civilización o un grupo humano que era superior a los originarios y que por lo tanto a través de ese sojuzgamiento, de esos asesinatos, de esa esclavitud, nos llevaron a la posibilidad de la modernidad. Como ustedes imaginarán, esta concepción que por ejemplo estaba en algo que se llamó evolucionismo victoriano, que era esta idea de que las razas evolucionan del siglo XIX, ¿no? Servían para justificar los colonialismos. El colonialismo inglés, el colonialismo europeo en distintos espacios, porque justamente está esta idea de, bueno, no es que nosotros venimos a expoliar estas tierras, venimos a esclavizar gente, nosotros venimos a traer la evolución, ¿no? La evolución de estas razas que gracias a nuestras imposiciones van a poder
avanzar, ¿no? Y está demostrado que incluso muchos pueblos originarios murieron por enfermedades que trajeron los europeos y todos los problemas que trajeron esas colonizaciones que lejos de mejorar esas sociedades en realidad las destruyeron, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que fue muy criticado. Según este tipo de evolucionismo y de concepciones de la antropología, todo lo no desarrollado es inferior, ¿no? Claro. Hay sociedades inferiores que no tienen capacidad de organización y eso los distancia del desarrollo de las grandes potencias. Si ustedes leen el comunicado de la Casa Rosada que explica por qué le cambian el nombre y cómo conmemoran el 12 de octubre, van a encontrar la idea de desarrollo y de civilización, ¿no? ¿Qué es esta idea? Y obviamente que justifica la dominación de países imperialistas, porque uno también le llama la atención eso, es como, le estás diciendo gracias a España y estás haciendo toda una cosa hispánica, y a la vez le estás poniendo el nombre al Palacio Libertad Sarmiento, y Sarmiento fue uno de los grandes que se pararon de manos en contra de la dominación española, ¿no? Porque parte justamente del proceso de independencia en Argentina significó que en algún momento las élites intelectuales, por ejemplo Sarmiento, esa generación, se quiso distanciar de España, se quiso distanciar lingüísticamente, entonces empezaron a ver cómo escribían de otra manera, se quiso distanciar también culturalmente, pensar qué tenía de propio la nación argentina, y todo eso eran efectos de separación. Bueno, estos hablan como si eso no hubiese existido, que reitero, está en la propia tradición liberal, no estoy hablando de Perón, que en todo caso el peronismo sí tuvo un momento donde fue más hispanista y después eso se rompió. Pero estoy hablando de la propia tradición liberal argentina, que en un momento, por cuestiones, reitero, de independencia, se tuvo que diferenciar. Bueno, esto es como que no hay mucha coherencia y cohesión. No, y además y hay... todo apunta... Sí, no, perdón, seguí, continúa. Todo apunta... No, sí, no. Que todo apunta a unas concepciones muy conservadoras donde uno huele Vox, uno huele eso como iba. Razas superiores, conservadurismo medio armado como con cositas, toman algo de acá, y no tiene mucho sentido, ¿no? Esto te quería decir, porque ni siquiera es una hispanidad de última que vos decís, bueno, hay una elaboración histórica, intelectual, cultural, una tradición, digamos. Es una importación de lo que dice Vox en España, es como una hispanidad de copy y pego lo que está diciendo Abascal allá. Ni siquiera hay como una además de lo que estéticamente representan esos videos que son horribles, el guión es malo. Sí, la elección de palabras, hablar de descubrir todavía, o sea que no sabían que existían, los propios indígenas no sabían que existían hasta que fueron vistos por un español. Me da la sensación del compañerito ese en la primaria que solamente quería hinchar la pelota para provocar y que alguien le diera bola. Total. Que no tenía mucho sentido, no sabía a veces muy bien ni siquiera por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo, pero que él sabía que si decía eso iba a generar ahí como atención. De hecho, iba a generar. Lo publican, vi también el dibujito de un coloncito así como con el coso del... Larga vista, sí, en paca, ¿no? El dibujo. Con la estética de samba. Con las carabelitas de atrás y toda la estética de samba. ¿Qué para decir? ¡Qué barbaridad! Antes estaba samba, que era un marroncito, y ahora están estos hispanistas. Y ojo, no es fácil no ir atrás de eso y decir, ¡ey! ¿Qué te pasa con samba? No nos está resultando fácil no es fácil no pisar el palito permanentemente. No. Totalmente. Yo me parece que por eso me parece interesante ir al trasfondo, que yo sí creo que acá hay un punto que es algo que es el núcleo ideológico y de políticas públicas del gobierno de creencias en las jerarquías. Yo creo que ese es el núcleo que aúna todo, porque si uno cree que básicamente la diversidad cultural no importa, lo que importa es quién ganó y el que ganó es el más fuerte, el más civilizado, entonces ¿para qué vas a llevar a cabo políticas que tengan que ver con el respeto o con la inclusión o lo que sea de los pueblos originarios, con la reparación? No necesitas hacer eso, podés cagarlos a palo porque básicamente estás diciendo, bueno, mi lectura de la historia apuntala a esto, que yo considero que hay jerarquías, que hay personas que son superiores y personas que son inferiores, y que por lo tanto los superiores tienen la capacidad de imponer sus propias lógicas y el resto se tiene que acomodar, y si no te acomodás, adiós, ¿no? Me parece que también aparece algo. Hay que ver, por supuesto, después
cuáles van a ser las políticas públicas de este gobierno con respecto a los pueblos originarios, pero uno sospecha que van a ser las mismas que con todo, desmantelamiento, dejarlo de lado, que eso ya no es importante. Y en general yo creo que también el problema de este tipo de momentos históricos que se imponen es que hay como una suerte, así como el feminismo, cuando tuvo una buena fortuna, empezó a generar ciertos cuestionamientos que empezaron a romper determinadas jerarquías que eran muy nocivas para las mujeres y que de alguna manera fundamentaban situaciones violentas, situaciones de injusticia. Me parece que también cuando se imponen este tipo de lógicas en distintos grupos humanos, es como que se va dejando de lado y como que todo el mundo dice, bueno, eso no es importante, ¿no? Me parece que ese es el efecto negativo más allá de la provocación. Sí, totalmente, y por eso está bueno todo el marco que le das, Inca, porque sí, está la provocación, está el chiquitaje, está la cuestión más tuitera, pero está de fondo la construcción de un sentido, sin duda. Claro, y que está muy en contrapartida con las construcciones de sentido y todo lo que quiso hacer en los gobiernos de Cristina, ¿no? Claro. Que justamente como tenía esta lógica de inclusión, más nacionalismo que tiene que ver con retomar lo negado, como porque los peronistas consideramos que un verdadero, esto ya lo decía Jauretche, un verdadero desarrollo económico, social y nacional es justamente reparando todo aquello que fue excluido por determinadas tradiciones políticas, y hasta que no hagas eso no lo vas a poder resolver, ¿no? Esa es la gran mirada peronista. Sí. Hasta que vos sigas excluyendo gente, eso te va a volver en forma de violencia, en forma de desarmonía, y esa es nuestra insistencia, ¿no? Y un poco es lo que están viendo. Para terminar, si a ustedes les interesa pensar un poco y leer algo sobre el tema de la cuestión de cómo se impuso esta idea de que hay razas superiores, cómo se impuso y cómo tuvo además en determinados momentos históricos un paradigma científico y cómo esto también está volviendo, porque justamente con las ultraderechas, que están teniendo buena fortuna en distintas partes del mundo, vuelve esta idea de que hay razas superiores, de que hay que tener determinadas prácticas eugenésicas. Eugenesia es el mejoramiento de la raza. Hay un libro que se llama Superior, de Ángela Zaini, Superior. Ángela Zaini es una periodista científica que me lo acercó Daniela Suárez Tomé, que es una filósofa amiga que está en el programa de Noticias de ayer, y ahí te cuenta un poco cómo hubo una historia de este tipo de ideas, ¿no? Empieza con la Ilustración europea, después va hacia el siglo XIX, donde hay una clasificación de las razas, como una suerte de café con leche, como el de Moreno, pero digamos con estatuto científico. Sí, claro, un poco más científico. Claro, cómo aparece Darwin, ¿no? Y el origen del hombre también en 1871, y cómo eso, en vez de resolver el problema, porque Darwin lo que plantea es, bueno, todos los seres humanos tenemos un origen compartido, ¿no? Ya se sale de esta idea de que en realidad hay distintos grupos, que hay algunos superiores, inferiores, sino todos tenemos un origen compartido. Ahora bien, ¿qué hicieron? Porque el racismo de alguna manera se las arregla para cagarte la vida. Dijeron, sí, ok, todos venimos del mismo lugar, pero aunque tengamos el mismo origen, algunas poblaciones divergieron posteriormente porque se desarrollaron menos, porque evolucionaron menos, ¿no? Entonces se sigue sosteniendo esta idea de que hay razas superiores y razas inferiores, por más que todos vengamos del mismo lugar. Sí. Y después hubo ya tipos que se fueron al pasto, como Francis Galton y otros autores que ya plantearon la ciencia de la eugenesia, que es la ciencia del mejoramiento de la raza. Para esta ciencia, la mezcla, por ejemplo, que es algo muy latinoamericano, que es algo que tiene mucho que ver con nuestro país también, por eso a veces pensar el racismo con categorías yanquis es muy inadecuado, porque acá la mezcla es una cosa fundamental, pero para este tipo de científicos, porque en su momento eran científicos, era una degeneración, era sinónimo de la degeneración de la raza. Esto sí lo planteaba Sarmiento en un momento de su obra, y quizás por eso les gusta a los libertarios, porque Sarmiento tuvo una época donde creía... Sí, claro. Claro, la parte eugenésica de Sarmiento, donde decía que los pueblos originarios eran inviables, que no había que mezclarse, porque eso iba a degenerar la raza, etcétera, etcétera. Ahora bien, después también este libro de Ángela Zaini nos explica que ya en 1950 la UNESCO publicó declaraciones que criticaban ese concepto de raza y eran científicos, ¿no? Por ejemplo, uno que se llamó Ashley Montagu, que fue un antropólogo que fue muy importante para esto. En 1972, un biólogo evolutivo también publicó un paper muy canónico donde muestra que existe esta mayor variabilidad entre individuos de una misma raza que entre distintas razas, ¿no? Esta cosa que les decía antes de la cuestión genética, ¿no? Y luego el proyecto Genoma Humano, que también
confirmó que las diferencias genéticas entre humanos son mínimas y que la mayoría de la variabilidad genética ocurre dentro de las poblaciones geográficas y no entre ellas. Entonces, la verdad, si ustedes realmente consideran que usaban raza y que no entienden por qué mucha gente criticaba raza, tienen este libro, tienen estas aproximaciones para entender y por ahí para explicarle a alguien que realmente no lo sepa, porque no tenemos por qué saberlo, que científicamente ya ha sido descartado. No es una cosa de kirchneristas locos, kirchos, cucas, zurdos, que no quieren decir las cosas como son porque inventan cuestiones. No, es una cuestión científica. Sí, porque no te gusta decir negro a vos. Sépalo. Claro, clarísimo, ¿no? Y también, Claro. muy clara la columna de la Inca. Quería, también venía pensando mientras te escuchaba, si no hay, más allá del proceso histórico y ese tipo de construcciones, algo más coyuntural y urgente, que es la desnacionalización de absolutamente todo por parte de este gobierno, que me parece que va un poco también por ahí, ¿no? De todo lo que es nuestro es peor y hay que sacárselo de encima. Entonces, Aerolíneas Argentinas, la universidad pública. Yo creo que el video del 12 de octubre, el Día de la Raza, es parte de la misma línea de conducta de poner a Boris Johnson, ex primer ministro británico, a saludar en el balcón de la Rosada. Hay como una cosa ahí de entrega permanente, de que vengan y se hagan cargo de nosotros porque somos un desastre, ¿no? Es como todo lo... Sí, o el tuit a Elon Musk diciendo, Elon, vení, qué sé yo, en inglés. Sí. Tenés razón, no lo había pensado así, pero es eso, bueno, todo lo que conformó esta nación es algo venido de los barcos. Después, y no, después fue un error. O por venir. O por venir de los barcos, de los aviones, de donde vengan, y eso es lo que nos va a sacar del subdesarrollo. Después todo lo que sea de acá, lo nacional, es como si, totalmente, en esta lógica de que siempre hay jerarquías, sí o sí lo europeo, lo norteamericano, es la única posibilidad de que vos puedas ascender al desarrollo, ascender a la civilización, ¿no? Como que siempre ellos tienen un polo superior que es el que te va a levantar, ¿no? Es la única manera de poder salir adelante. Es el viejo y por eso no tienen problemas de excluir. El viejo y conocido. No vas a comparar. No vas a comparar. Allá tirás un papelito. Tirás un papel en la calle. No. Y vas preso. El personaje de Capusotto, ya no me acuerdo cómo se llama, ¿se acuerdan? Pero que viajaba y venía y decía... No viajó, pero le contaron. No viajó, pero le contaron. No viajó, pero le contaron. Sí. Extraordinario. Bueno, todo es más complejo y siempre está bueno tomarse un rato para pensarlo y charlarlo en profundidad con la Inca. Inca, querida. Adiós, buena semana. Abrazo, Inca. Adiós. Maldita suerte. Periodismo con menos ruido y más palabras.